Desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde tu voz encuentra un eco amplificado, donde tus derechos salen a la luz y disipan el miedo, donde tus aportes a la sociedad se evidencian, donde se reconoce que tus luchas reivindican derechos para todas y todos. Radio Jornalera destaca a la gente humilde que pelea por sus derechos a pesar de sus circunstancias de despojo y marginación. Eleva a los individuos y sus luchas y muestra cómo la clase trabajadora y humilde puede ser agente de cambio cuando se organiza, cuando se defiende y cuando tiene una lectura correcta de su propia realidad. Radio Jornalera provee el espacio para aprender de los invitados e invitadas sobre sus vidas, lo que les motiva a seguir adelante, sus virtudes y desafíos y hasta su música y poesía favorita. Radio Jornalera recalca el trabajo de activistas, organizadores, educadores y algunas celebridades, sus causas, sus campañas, sus estrategias, sus tácticas y los reveses más duros en el perenne quehacer de formar líderes para hacer el mundo más justo, más humano, más inclusivo. Para cambiar el mundo, primero hay que conocer a las personas que sobreviven las injusticias y políticas públicas groseras. Hay que apoyar y solidarizarse con sus luchas, porque desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde los anhelos y el sentir del pueblo trabajador cobran vida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo desde el sur a través de Radio Jornalera, Sur Radio. Recuerden que esta es una herramienta para los trabajadores. Somos una radio independiente donde podemos revelar las situaciones en las que estamos, mostrar eso, también mostrar nuestra lucha, los aportes que hemos hecho a la comunidad. Entonces, ya saben, no se despeguen de nosotros. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram, por Spotify. Ahora tenemos también, nos pueden ir escuchando mientras van manejando y mientras están en sus trabajos para que se informen y también que sepan que esta es una herramienta donde ustedes están bienvenidos a participar y aportar. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Por favor, coja este link y empiece a compartir en los WhatsApp. Vamos a tener una entrevista súper interesante hablando de cómo los medios sociales, los medios de comunicación, específicamente la radio, que ha sido como un medio tradicional por muchos años y que yo crecí con la radio existió antes que la televisión. Sí, justo hace poco me hicieron un regalito y me tocó desempolvar CD, radio, cassettes y todo, porque fue realmente un regreso al pasado muy especial. Y una de las cosas que yo creo fue que, y lo tengo súper claro, que incluso en las radios comunitarias alternativas antes no había tantos espacios para poder hacer. Yo empecé en una radio en Bridgeport, Connecticut, en una radio que nos daban los programas los lunes a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Sí. ¿Quién nos iba a escuchar un lunes a las 6 de la mañana? Pero bueno, estamos acá para hacer una entrevista. Muchas gracias por conectarse. Empiece a compartir el link. Empiece también a compartir. Y no solo compartir, pero también coméntenos, ¿verdad? Envíenos sus comentarios, mándenos unos mensajes. Cuéntenos cómo están los programas. No se olviden, los lunes a las 6 de la tarde. Hoy es 11 de octubre. Estamos muy agradecidos por este espacio. Y cuidemos este espacio y ayúdenos a mantener. Hoy tenemos un invitado especial, muchas gracias, a ver si le damos ahí unos aplausos. Muchas gracias a Horacio Valentín Barrios. Él es periodista, locutor, productor, es un asesor e investigador independiente de Radio Argentino. Muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo y bienvenido a tu programa Desde el Sur, Horacio. Muchas gracias, muy amable, muy honrado por esta entrevista.
Vale, cuéntanos un poquito, Horacio, para que la audiencia te conozca, para que la audiencia sepa un poquito de ti. Esta es una radio que está que da un enfoque mucho a los a migrantes acá en los Estados Unidos. Y cuéntanos un poquito quién es Horacio, aparte en la parte periodista, cómo nace este gusto por el periodismo y específicamente enfocada en la radio. Cuéntanos un poquito de ti y quién eres tú. Bueno, Horacio es patagónico, es decir, de la zona muy al sur de la República Argentina. Si tienen el mapa de América Latina, ven la parte más abajo, en una provincia que se llama Chubut, y una ciudad costera, donde está el Golfo San Jorge, en la provincia de Chubut, se llama Comodoro Rivadavia. Ahí nací yo. Me formé en la ciudad de Mar del Plata, donde resido actualmente, por segunda vez. Aquí vine de muy joven a estudiar periodismo. Comencé aquí en una radio, LU9, que es la característica de aquí, de las viejas emisoras nacidas después de la década del 20, las LU, después caracterizan una zona geográfica, ¿verdad?, del país. Las LU, la zona sur-centro, después el norte son LB, LW, y en Uruguay son también LW. Bueno, estudié periodismo acá y comencé en radio, y mi carrera siguió haciendo noticieros en distintas emisoras de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Luego pegué el salto a lo que aquí en la Argentina le llamamos la Meca, porque es la ciudad de Buenos Aires, donde están las radios más importantes, las de mayor potencia, las de mayor audiencia, y, entre comillas, la de mayor profesionalidad. Profesionistas dicen allá en Los Pagos de México, donde también tengo muchísimos amigos. Así que luego comencé con mi inquietud de conocer más. Nunca dejé de estudiar y de leer sobre radio. Mi inquietud fue saber por qué pasaban ciertas cosas en la radio, por qué se hacía esto de tal modo, por qué había que escribir de determinada manera, o por qué había que conducir un programa de esta forma, y cómo se conducía y cómo se producía un programa. Bueno, fui productor mucho tiempo, y también coordinaba programas de radio. He hecho de todo. Pero ¿hay algún evento en tu vida o de más antes cuando tú dices, bueno, yo quiero ser periodista o por esto, por algo que pasó en ti que te nació esta curiosidad de decir, bueno, ahora voy a ser periodista y voy a hacer radio o simplemente fue algo natural? No, ahí me diste un empujón hacia casi 40 y pico de años al pasado. Bueno, estamos aquí para... Estaba terminando el secundario cuando surge la idea de hacer un diario escolar allá. ¿Qué año, Horacio? ¿Qué año? Y ahí será, yo tenía 16 años, década del 80, fines del 70, principios de los 80. No empiecen a Wow. hacer nota. ¿Qué presidente más o menos? En los Estaba 80. Había un gobierno militar, había una Mm. dictadura militar, sí, sí, sí. Porque fue antes del año 83, que comenzó la democracia aquí en la Argentina con la presidencia de Raúl Alfonsín. Así que ha sido en el año 81, 82, cuando, bueno, surge la idea de uno de los docentes del colegio de generar un diario escolar. Ese lugar es un pueblito muy chiquitito donde yo fui un tiempito a vivir con mi padre. En ese momento debería tener 1.500 habitantes, una cosa así aproximada, igualmente con un colegio secundario, porque aglutinaba a todas las localidades de la región, ¿verdad? Todos iban a ese colegio secundario, los primarios de allí, es como una gran comunidad era. Por lo tanto, al surgir esa idea, a mí me interesaba mucho el periodismo, por lo tanto comencé a ejercerlo ahí de manera muy artesanal. Así Mm. que un día, conversando con un amigo y compañero y hoy colega, yo le dije, mira, me voy a Buenos Aires a estudiar computación. Me dice, no, vos tenés que estudiar periodismo, me dice, porque vos andás bien para el periodismo, haces preguntas y qué sé yo, y bla, bla, bla. ¿Y siempre tenías esa voz así de periodista El o locutor. de locutor? Claro, también soy locutor, lo que pasa que con el tiempo la voz se va acomodando, Ah, y con el ejercicio también uno va educando la voz, ¿no? qué chévere.
Sí. Por ejemplo, eso, nosotros ya de grande en los informativos empezamos, acá los informativos son cada media hora, ¿no es cierto? En la radio Mm, argentina. Entonces, suponte que en este momento, ¿qué hora es? La 1:25, suponte que es la 1 de la tarde, entonces uno comienza con la hora, pero coloca la voz y, por ejemplo, abre el noticiero y dice la 1 de la tarde en todo el país. Entonces sale mm. con fuerza, es colocar la voz, encontrar su propio tono y seguir leyendo de ahí, ¿no? Claro. Ya mismo nos falta, ya vamos a llegar a No, ese punto para... yo estaba pensando, qué vergüenza cómo empecé esto. Pero eso se tiene en cuenta en algunos informativos que tienen cierto carácter, ¿no? No en todos. En España son un poco más relajados, por ejemplo, Mm. que dicen, bueno, a las 4 de la tarde en Madrid, las 5 en Canarias, y seguimos con las noticias y ahí vamos. Y Claro. una cosa así, ¿no es cierto? Y más relajados, más tranquilos. Acá son bastante más solemnes para decir las noticias. Inclusive cuando hacen las presentaciones de los noticieros, qué sé yo, Radio Mitre, Mitre informa primero, 2 minutos de noticias, y así, muy solemne todo. Pero bueno, es la característica de la radio, como decíamos. Vuelvo un poco al temita del periodismo. Así que me quedé pensando y bueno, puede ser. Y cuando salió el primer diario escolar, el primer ejemplar, vinieron de una ciudad cercana, que es Comodoro Rivadavia, y me hicieron una nota que todavía tengo, el recorte del diario, y dije, bueno, mi futuro estará allí, así que llegué a Mar del Plata y me puse a estudiar aquí. ¿Te acuerdas? Y ya sé que me estoy saltando las preguntas, pero se me vienen un montón de preguntas. Y nomás porque me fascina hablar con las personas que tienen cuando encuentras tu pasión y lo has seguido hasta ahora, pues, ¿te acuerdas tu primera vez en la radio cuando estabas sentado con el micrófono? ¿Cómo fue ese momento donde dijiste, por primera vez estoy aquí sentado en un micrófono? Porque eso también a los chicos de ahora, ¿verdad? O sea, es como encuentras tu pasión y no vale, no paga. No sé si tus papás te dijeron, qué bueno, vas a ser locutor, porque todos quieren que seamos médicos o futbolistas. Pero, ¿cómo fue ese momento, Horacio? Tu primera vez en frente de un micrófono, ¿cómo te sentiste? Tenía un julepe bárbaro. Estaba asustadísimo porque fue en la misma radio que empecé, porque yo no era locutor. Aquí hay muchas regulaciones y entre ellas, para vos poder leer noticias, leer, ¿no es cierto? No conducir, sino leer. Acá hay una diferenciación entre el conductor de un programa y el que lee noticias o el que lee publicidades. Entonces acá tenés que estudiar Mm, locución. Y son 3 años en un wow. instituto que se llama Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que es del Estado, y hay otros también que son privados, como Éter, COSAL, ISEC, varios. Entonces, como yo ya me había recibido de locutor, eh, venía a leer las noticias y tenía un julepe porque leía con un colega mío, al que yo Julepes, nervios. Sí. nervio, susto, sí. Mm, Entonces, tenía mucho susto por temor de equivocarme. Y el tema es sencillo, uno tiene que estar familiarizado con la información, pero además de eso, cuando llevas el papel escrito, antes se usaba el papel escrito, hoy usan una tableta, uno tiene que leer varias veces para poder entender el texto. Entonces, Sí. claro. si no se equivoca. Por lo tanto, bueno, me pasó eso. Yo comencé como redactor en el servicio informativo de la radio. Y yo cuando iban mis compañeros a leer los informativos, yo me quedaba mirando porque estaban leyendo algo que escribí yo. Para mí era un orgullo, una satisfacción. Pero bueno, todo comenzó así. Y después, bueno, el resto era camino. Había que hacer carrera y también hice móvil, por ejemplo, el cronista de exteriores, también lo he hecho bastante tiempo. Acá le decimos cronista de móvil porque Mm. salía un vehículo y con un micrófono a través del sistema VHS o VHS el cassette. Salíamos con un micrófono y bueno, hacíamos notas, buscamos entrevistados que podían ser entre políticos, sindicalistas, deportistas, de toda índole, ¿verdad? Pero Claro. sí, uno siempre se pone nervioso cuando va a salir al aire y eso es
producto de la seriedad y el rigor que debe tenerse, ¿verdad? Porque es el grado de responsabilidad que uno siente cuando va a comunicar algo a través de un micrófono y que lo escuchan cientos de miles de personas, ¿verdad? Ahí vamos, Julián. Correcto, sí. Justo estabas hablando lo de leer varias veces el texto y ya estoy que me quedo viste aquí tratando de confirmar, pero o sea, tú empiezas en una, digamos, una carrera tradicional, en medios tradicionales, ¿cierto? ¿En qué momento tú dices, o sea, cómo llegar a los medios que son más independientes, ¿verdad? ¿Por qué son útiles esos medios también, ¿no? Ahorita tenemos plataformas en el Internet, digamos que está un poco democratizada la herramienta para poder comunicar medios alternativos y eso, ¿cómo tú ves eso? Eh, y también tu trayecto hacia ese punto. A ver si entendí tu pregunta. ¿Cómo dar el salto de los medios tradicionales hacia, ¿Cómo lo digamos, diste tú? Sí, o también ese análisis, ¿no? Creo yo, o sea, ¿cuál es tu análisis en la parte tradicional y ahora ahora cómo ahora están haciendo radio y ahora ya YouTube, o sea, ya claro, pueden hacer Sí, todos, también ¿no? desde un punto de vista personal, como tu progreso, no tu Exacto. crecimiento como periodista, por qué estos medios alternativos pueden ser necesarios? ¿O en qué punto en tu vida personal tú dijiste, hasta aquí hay cosas que aprendiste de ese medio, pero que también es necesario, eh, o sea, que hay un límite en el que ya a ti te toca empezar a crear otros espacios? Bueno, yo tengo una etapa donde de los medios tradicionales me he volcado, fue como un proceso, una decantación hacia lo que hoy son los medios de redes sociales, una adaptación. Yo tuve un tiempo por cuestiones personales y de familiares, alejado de la radio. Esto fue a partir del año 2010, donde me aboqué al estudio y a la investigación. Y después de eso salió mi primer libro, que, que tiene que ver con, se llama La radio, comunicación y estrategias de posicionamiento. Porque yo decía, bueno, dentro de un medio de comunicación hay problemas de comunicación. Es decir, pero Mm, parece una cosa, un oxímoron, no lo es. Porque hay un medio de comunicación que comunica hacia afuera todos aquellos contenidos que produce desde sus mismas entrañas, pero dentro mismo del medio de comunicación hay problemas de comunicación. Entonces me aboqué a eso, cómo posicionar una radio en determinados mercados, diferenciando los mercados. Y de a poco fui introduciéndome, como quien no quiere la cosa, eh, en los medios, digamos, los medios alternativos, los medios digitales. Y fue así que comenzamos, como todo el mundo, a abrir cuentas en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, o Twitter, como dicen por allá. Formas, ¿no es cierto? YouTube, y hasta abrí un canal en YouTube, porque vi que uno se visibiliza mejor de ese modo y además llega a otras audiencias o consumidores. El problema con los medios tradicionales y su, digamos, adaptación a los medios tecnológicos nuevos es bastante complejo aquí en la Argentina, por ejemplo. Calculo yo que en el resto del mundo debe haber un panorama similar. Sucede que aquí la geografía y la orografía es muy extensa, y entonces se necesita del medio tradicional, que es la radio AM. Más mm. allá de que hubo explosión también, como en toda Latinoamérica, de los medios alternativos, como las pequeñas FM, que querían ser visibilizados porque los medios tradicionales de AM, controlados por grandes empresas, no les daban voz. Por lo tanto, surgieron esos pequeños medios que hoy, bueno, digamos, algunos son una copia de los medios tradicionales de AM, otros tienen sus propias narrativas y van adelante con eso, ¿no? Pero el hecho es que a partir de la aparición de las plataformas digitales y después la pandemia, muchos medios tradicionales, en el caso de la radio, se ha tenido que adaptar a veces a la fuerza, y por eso aparece la imagen en la radio. Después aparecen como tímidamente, aparecen con pequeños contenidos en las redes,
pero no es suficiente, porque ellos lo hacían como uh, de una manera, ¿cómo puedo explicarte? Como hacer, Como de complemento. claro, como complemento y no generar contenidos alternativos para esos medios y para quienes consumen Ujú. en esos medios, porque estamos de acuerdo en todo el mundo, los jóvenes, los millennials, los centennials, los Z, menos que menos, no consumen radio, menos aún la Sí. radio AM, la radio tradicional. No es el caso de Estados Unidos, donde sabemos que allí, por una cuestión poblacional también, hay muchos jóvenes que sí consumen radios de frecuencia modulada. No tanto así en Canadá, como en Australia, por ejemplo, hay un fenómeno maravilloso que los chicos de la generación Z escuchan radio en frecuencia modulada. Pero por eso, tanto las radios como las audiencias son disímiles en todo el mundo, son distintas. Por eso mi paso profesional hacia las nuevas plataformas se ha dado de una manera, digamos, como natural, como aceptando lo que venía y tratando de adaptarme constantemente a eso. De hecho, bueno, yo no escribía artículos hasta hace 3 años atrás que empecé y dije, bueno, yo primero escribía para Facebook. Luego dije, bueno, empezar a escribir para un portal que se dedique a la radio, porque en Facebook ya toda la gente se está mudando a otros lugares y yo me estoy quedando solo con una cantidad de personas mayores que ya prácticamente me leen, pero no llego a donde yo quiero llegar, que es decir, al mundo profesional, aquellos que son acá les decimos, a los pares les decimos que somos del palo. Como, entonces comencé a escribir para este portal de radio.com y para un portal español que se llama gorkasumeta.com, que también está dedicado a la información radiofónica de todo el continente y también adopta información de Estados Unidos, de Jacob Media, también de una página que se llama Link, Link Media, una cosa así. Ahora no lo recuerdo porque soy un señor mayor, entonces algunas cosas me las olvido. Yo no creo que tenga que ver con la edad, yo estoy un poco perdida también. Pero bueno, mira, o sea, eso significa una cantidad de años de investigación y todo, y de hecho tú ya tienes 5 libros publicados y en este mismo momento estás trabajando en uno, ¿verdad? Claro, en el quinto estoy trabajando. Estás trabajando en el quinto, imagínate. Pero Casi. eso significa mucha investigación y también mucha experiencia. ¿De qué trata el quinto libro? El quinto libro es un compendio de los artículos que he venido escribiendo desde hace 3 años, que abordan lo que es la inteligencia artificial, lo que son las radios y los consumos de radio en Australia, en España, un poco lo que pasa en todo el mundo, ¿no? La poderosa radio china, por ejemplo, una radio que está fronteras afuera, la radio rusa, la radio en África, un continente completamente necesitado de la comunicación. Eh, Va de eso, ¿no? Y después de la transferencia de contenidos, como pasó en Brasil y está pasando en Europa, de contenidos de la vieja AM a la FM o de la FM al sistema DAB+. DAB es el sistema digital, ¿no? Que también va por aire. La radio en internet, después cuestiones técnicas, más que nada aplicables a la radio, ¿no? Sobre el lenguaje a tener en cuenta. Aquí es desastroso el lenguaje de la radio argentina, se ha vuelto tan informal y tan soez que uno enciende la radio y escucha tonterías y a profesionales que se dicen profesionales que no son rigurosos o que han estudiado muy poco y se ponen a guitarrear, como le decimos acá, sobre algo que no, sobre lo insustancial, digamos, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y en ese sentido también, Horacio, yo quería preguntarte un poquito, aparte de los 3 poderes que todos los países tienen, los medios de comunicación hoy en día a nivel regional y a nivel latinoamericano y creo que a nivel mundial, se han convertido, en un tercer poder. Muchos de los medios están negando que tienen un poder político, un poder de convencimiento que marcan, incluso en elecciones, ¿no? Los medios de comunicación han sido unos, que han marcado y han creado esas narrativas. ¿Cuál es tu evaluación alrededor de eso? Y con eso también agrego para que le des un marco, un poquito a la respuesta también.
alrededor de si es que siempre se ha dicho que la comunicación tiene que ser neutral, que tiene que ser que siempre buscas dos ángulos, pero ¿existe realmente eso cuando, y eso realmente es libertad de expresión o realmente es la voluntad del dueño de los medios de comunicación? Y esto se ha convertido ya en un poder y ya lo estamos viendo pues a nivel mundial, que la comunicación es un poder más, aparte del legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué análisis le das? Sí, lo veo del mismo modo, es decir, no es gratuito no es casual, mejor dicho, que muchas grandes empresas estén comprando medios, porque de esa manera controlan la narrativa e imponen sus puntos de vista y sus políticas. Es decir, al poder político le tienen que sumar el poder mediático, hoy por hoy, porque de otro modo no pueden lograr sus objetivos. Fíjate lo que pasa con la guerra entre Ucrania y Rusia. Eh, Censuran al medio, a ruso, al RT, por ejemplo, A la Rusia Today, RT. y a Sputnik y otros medios como Rosiña y otros medios que cuentan su versión de la guerra, pero ellos no quieren esa versión. Es decir, el Occidente no quiere esa versión que desnuda un poco la otra mitad de la realidad. Es decir, medios que manipulan la información, engañan a la gente y buscan justamente ese objetivo. Lo que pasa Pasó hoy... pasó lo mismo con, perdón que te corte, pasó lo mismo con en Palestina, ¿verdad? Al Jazeera fue cerrado, Sí, porque simplemente estaban comentando y haciendo y pasando también la verdad desde la calle, desde la gente de base, ¿no? y eso es lo que los medios no pueden controlar, es decir, aquella persona que con su teléfono va, filma y relata y después lo envía a las redes. Eso no lo pueden controlar. Entonces, eh, ellos tienen también, como decía, su propia narrativa y censuran lo otro, ¿no? Censuran aquella que cuenta la verdad. En el caso de Al Jazeera, como decías vos, lo mismo que otros medios que estaban ahí, solamente se manejan con los medios sionistas y, sin embargo, sabemos que hay otros comunicadores que es la misma gente que está en la calle, que está sufriendo esas consecuencias de los bombardeos indiscriminados, tanto en Gaza como en Cisjordania y en Líbano, y ahora también tenemos en Siria, han bombardeado Damasco. Eh, nadie se enteraría por los medios que ellos controlan, pero sí nos enteramos a través de otros medios alternativos que tienen que ver con aquellas personas que son testigos de los hechos y nos comunican a través de otras redes, nos comunican lo que ha pasado. Como vimos, por ejemplo, un caso el otro día cuando Irán bombardea con misiles hipersónicos, bombardea Tel Aviv y zonas puntuales militares, cuando entraron el 95% de los misiles entraron porque no hay manera de parar un hipersónico. Sin embargo, la prensa israelí decía que solamente entró el 10% de los misiles lanzados porque la cúpula de hierro los había interceptado todo y no es cierto. Porque vimos los videos y veíamos cómo entraban los misiles sin ser captados por la cúpula de hierro. Entonces, ahí tenemos las dos versiones. Uno miente porque es su conveniencia, porque fíjate, cuando hay una guerra, lo primero la primera en perder es la información. Es decir, la gente ya no tiene, digamos, la capacidad de discernir qué es cierto o qué no es cierto, pero tiene a los medios alternativos, tiene otros lugares informados. Había Eduardo Galeano, que es uno de mis escritores favoritos, dice en un libro, nos están orinando y los medios dicen que está lloviendo. Tal cual. Con eso también quería preguntarte un poquito, ¿cuál ha sido la influencia de los medios en el gobierno actual en Argentina y cuál es tu análisis ahí un poquito también que nos des en la parte, cómo está ahora la Argentina en comparación a cómo estaba? Algunos datos que he venido leyendo y que he venido ya escuchando de que incluso el desempleo está por los suelos, la inflación ha subido, la Argentina está pasando por momentos muy graves y que mucha gente a nivel regional también apostaban a una solución de gobierno de derecha y pues ahora está convirtiéndose incluso en el Trump y por ahí vamos ya
tal vez haciendo esa transición de lo que sería un poquito de hablar de acá, de lo que estamos haciendo el trabajo acá. Pero ¿qué análisis le das a eso, Horacio? Si por favor nos puedes contar, cuáles fueron esa parte esencial que jugaron los medios, del rol que jugó los medios ahí en las elecciones, y cómo ves ahora la Argentina con este nuevo presidente Milei. Bueno, en principio, hasta el año 2015, que estaba gobernando el peronismo aquí, la Argentina estaba bien, estaba prácticamente desendeudada, quedaba solamente negociar con acreedores particulares, hasta que llega, y bueno, y el resto de la deuda con el FMI se había pagado ya durante el gobierno de Néstor Kirchner. Pero cuando llega la derecha, y acá el papel de los medios fue muy importante, en el sentido de que el hecho de que Cristina Kirchner, mujer, primera presidenta elegida democráticamente, porque tuvimos otra presidenta que, digamos, heredó el gobierno, que fue María Estela Martínez de Perón, cuando falleció. Sí. Comenzaron a bombardearla con información falsa, con falsas denuncias, y eso hizo que ganara la derecha en la mano de Mauricio Macri, un personaje siniestro, corrupto, que heredó toda su fortuna, porque él no ha trabajado nada, por eso le decían el domador de sombrillas, porque se la pasaba de vacaciones y tiraban una sombrilla. Un personaje que solamente usó el Estado para negocios personales y para los de los amigos. ¿Qué sucede aquí? Pidió un préstamo al Fondo Monetario para, digamos, financiar la fuga de capitales. Eso endeudó a la Argentina en 40.000 millones de dólares aproximadamente, y después 2.500 millones de dólares que pidió el actual ministro de Economía, que en ese momento era también ministro de Economía de este sinvergüenza, pero a 100 años, pagadero a 100 años, Ay, Dios. a través de un rodeo de una empresa fantasma, él compra bonos de esa misma deuda que él tomó. No lo Ay. podía hacer directamente, pero pudo hacer su esposa, por ejemplo, o algún pariente de él. Por lo tanto, esa familia está salvada. Va a cobrar los intereses por esa deuda, va a cobrar los bonos. Una manga de delincuentes. ¿Y qué empezaron a hacer? Achicar el Estado. Intentaron privatizar aerolíneas, pero no lo hicieron. Simplemente le quitaron rutas para hacer la entrada a empresas extranjeras con cielos abiertos para que pudieran volar. Fracasó la idea. La derecha, cuando viene, rompe todo, destroza todo. Y la derecha argentina, que es una derecha oligárquica, hambreadora, por lo general hace negocios para ellos y el resto no importa. Eso hizo después que la gente aquí, con muy poca educación política, cuando viene el próximo periodo electoral, gana una especie de pseudo-peronismo, que era una coalición en la que participaba Cristina Fernández de Kirchner también, que fue la ideóloga o la estratega en este caso, y optó por un candidato que había sido ministro de ella en su propio gobierno, había sido jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Exacto. Así que bueno, todo el mundo contento, fenómeno. Creímos de algún modo que todo iba a mejorar, pero lo que pasa es que cuando uno tiene una deuda tan importante, es bastante complejo. Primero hay que renegociarla y digamos, las extensiones, los periodos de pago, también hay que negociar los intereses y permitir que el país crezca para que pueda pagar. Eso no pasó. La situación económica mejoró, mejoró bastante en comparación con el gobierno de Mauricio Macri, pero parece ser que el argentino medio es bastante egoísta, es poco tolerante, y apareció este mamarracho, este cachivache, con una motosierra prometiendo cosas. Ni siquiera él estaba convencido de que podía llegar a la recta final. Pero bueno, desamorados con las últimas políticas económicas que generó, digamos, Sergio Massa, que fue el ministro de Economía en el último periodo.
Y Y, que y ahí quiero hacerte una pregunta hablando de los medios de comunicación. ¿Crees que las nuevas generaciones, porque pasó algo similar en Ecuador, crees que las nuevas, y a nivel de región, creo que las nuevas generaciones, porque él hizo una campaña mediática muy buena, o sea, no hay que quitarle tampoco y desmerecerle estas campañas mediáticas. ¿Crees que las campañas mediáticas que hizo Milei apuntó a estos jóvenes que nacen y que no saben ni cómo fue antes ni cómo fue después? Y entonces de repente, boom, empiezan a votar por este cambio de todo lo que, de esta narrativa que empezó a hacer Milei. ¿Crees que marcó una diferencia y crees que esos jóvenes fueron los que le dieron esa ganancia sorpresiva que no se esperaba en la Argentina, al menos? sí, 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 fueron los jóvenes. Lo que pasa que Milei fue bastante inteligente en el sentido de que no sé si él o algún asesor que usó las redes fue al lugar aquel donde están los más jóvenes. Y sí, sí, utilizaron muy bien las redes sociales, pero en el caso de los medios, aquí tiene casi todos los medios en contra, a los que trató muy mal. Se sintió maltratado él por los medios de comunicación. De hecho, les quitó lo que se llama la pauta oficial, que son los actos de gobierno que aquí Wow. es obligatorio, digamos, comunicar los actos de gobierno, por lo tanto se le pagaba por adelantado a los medios de comunicación para difundir durante el periodo de un año o del mes o el periodo que se acordara, difundir los actos de gobierno. Y eran pautas millonarias. Y se las quitaron de golpe. Te imaginas que muchos vivían de esa pauta, pagaban sueldos, se iban de vacaciones. Por lo tanto, se puso en contra del 90% de todos los medios. Se lleva muy bien Sí. con algunos periodistas, nada más. Es sospechoso, pero bueno, es así. En el caso de Macri, Macri compró inclusive un medio de comunicación, los tenía todos bien cuidaditos, bien adornados, de todos los medios a favor de Mauricio Macri, excepto 2 o 3 grupos mediáticos que estaban, digamos, que representaban más que nada al peronismo o aquellas ideas de la izquierda. Pero en este caso es el segundo triunfo de la derecha y esto es una derecha recalcitrante, anticuada, bueno, todo aquello, porque este hombre habla del 1900, cuando en el país había menos población, que no había redes sociales, no había automóviles ni eléctricos ni a gasolina. Es decir, es un tipo que quiere llevar al país al pasado. Entró sin plan de gobierno, sin plan económico. Fue al Congreso hace poco a presentar el proyecto de presupuesto y era puro bla bla, era una cosa improvisada. No hablaba qué iba a hacer con las universidades, ni con los hospitales, ni con la educación, nada, nada, absolutamente nada. Fue simplemente una diatriba y un insulto a aquellos que estaban en contra de sus ideales mamarrachescos. A la alineación con Estados Unidos, con Israel, es decir, si yo me alineo con un país que es criminal y cuyos líderes están buscados por el resto por la justicia internacional, ¿qué quiere decir? ¿Que estoy alineado también con los crímenes? Pregunto. Parecería que sí, ¿no? Que estoy a favor de todo lo que está haciendo el Estado de Israel o Y lo que está haciendo también Estados Unidos, su Sí. cómplice. dale tú, Sí, tienes quería, algo. porque es que mira, todo lo que hemos estado hablando realmente está como para una segunda parte, porque Sí, estamos hablando de la cultura también, cómo la cultura influencia la radio y viceversa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, o sea, realmente la radio ha sido como ha dejado un testimonio de las condiciones sociales, las condiciones culturales en las que están cada sociedad y de alguna forma tú me estás hablando de Argentina y yo estoy pensando en Colombia, Claro, porque yo soy de Colombia originalmente y estoy al tanto de las noticias, tanto los medios alternativos como los oficiales, en este cambio de gobierno, ¿verdad? Que tenemos un presidente nuevo, que es por primera vez un presidente progresista en Colombia. Y bueno, todo cómo los medios han jugado parte en la opinión pública en general, de común y corriente ya. Este, entonces, o sea, nosotros necesitamos una segunda parte de esto porque sí, sí, la definitivo. influencia cultural es muy importante. Ahora todos queremos hacer radio, ¿verdad? Pero yo creo que también mencionabas algo en relación a cómo la radio ahora se está viendo un poco más como, digamos, un circo donde cualquiera sale, hace un número
no hay profesionalismo en relación a atenerse pues a los hechos, ¿cierto? ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que están como en la búsqueda de, bueno, vamos a hacer un medio de comunicación alternativo, pero que no sea siempre, caigamos siempre en los mismos modelos que ya conocemos, ¿cierto? Que termina uno haciendo el mismo mamarracho del medio tradicional, ¿no? Claro. Yo en principio no le daría ningún consejo a la juventud porque evidentemente ellos evidencian una, una subcultura, digamos, ¿no? Los medios de comunicación lo que hacen, tanto radio como televisión, es reflejar eso que pasa. Son algo así como un emergente de la cultura de los pueblos. Eso se ve reflejado en los medios de comunicación. El medio de comunicación no nace así por espontaneidad, sino que parte del seno de las sociedades. Es decir, eh, si uno analiza las etapas históricas de la aparición de las primeras emisoras en la década del 20, por ejemplo, en Estados Unidos un poquito antes, pero está un poco este debate de quién fue primero, quién fue segundo, como el huevo y la gallina, ¿verdad? Empezaron a reflejar la cultura de las sociedades. Todo lo que pasaba en de las sociedades era reflejado por los medios. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Yo le llamo una subcultura porque los muchachos de hoy que se vuelcan a hacer radio lo harán con la mejor intención posible, pero tal vez no tengan la formación ni la preparación que teníamos nosotros cuando teníamos su edad, y ni tampoco los valores. Los valores también tienen que ver con cómo se va, digamos, esmerilando la sociedad, cómo se va eh, desgastando la sociedad, cómo se va informalizando. Eh, Esos valores ya no son representativos para los jóvenes de hoy. Por eso nos choca tanto la manera en que ellos se comunican. Pero como en algunos países tienen un acceso restringido, se vuelcan a las nuevas plataformas y hacen streaming o graban podcast. Todo es valioso, todo es bueno. El problema está en las sociedades, no en los jóvenes por sí mismos, porque ellos no nacieron por generación espontánea, es decir, ellos tienen influencia de la educación de sus propios padres, de su grupo de pertenencia, de su barrio, de su comunidad, de su ciudad, de su situación socioeconómica. Todo tiene que ver con todo en esto. La radio no escapa a eso, por eso la radio lo que hace es proyectar lo que sucede. Radio Jornalera se ha abocado justamente a eso, a proyectar lo que pasa con los migrantes, tanto en Estados Unidos como en su tránsito hacia ese país desde las naciones, los territorios de Centroamérica, Suramérica, que van a buscar una mejor calidad de vida porque sus países ya no les ofrecen aquello que ellos buscan. Entonces, todo eso lo reflejan los medios, y todo eso es cultura. Por eso cuando hablamos de contenidos, son contenidos culturales. Digamos que en cuanto a la calidad, sí, podemos debatir que no es una gran calidad, no es buena calidad, que les falta rigor, les falta más información, y a los jóvenes les falta eso, ¿no? La formación tiene que ver con eso. Yo discúlpenme que sea referencial aquí a lo que pasa en mi país, pero las nuevas camadas de periodistas, por ejemplo, o de locutores, aquí son cada vez más flojos en cuanto a la preparación. Hoy por hoy, por ejemplo, acá tenemos dos debates, el periodista y el locutor. ¿Qué pasa? El periodista, como hay regulaciones, no puede hacer locución, pero el locutor sí puede hacer periodismo. ¿Cómo es esto? Claro, porque puede conducir un programa, hacer preguntas, entonces se autopercibe periodista. Periodista. Claro, y el periodista es una carrera diferente donde estudia otras cosas, estudia sociología, información, historia de la comunicación, comunicación social, eh, cosas diferentes, y hasta redacción, estudia redacción, literatura, muchas otras materias que no estudia el locutor, que algunas las pasa por encima y tiene, digamos, ciertas nociones de redacción porque es lo que aquí en las radios locales se necesita, que sepa redactar algo. Pero yo escucho radios acá todo el día y realmente dejan mucho que desear en materia de investigación, en materia de producción de contenidos. Bueno, ¿en qué quedamos? Ustedes saben que la radio tiene que tener una identidad corporativa, una identidad sonora,
una imagen corporativa, una imagen que se vea proyectada, y un tipo de lenguaje, una línea política o una línea editorial. Y aquí están pendulando de un lado al otro sin saber dónde poder detenerse, porque el hecho de querer quedar bien con todo el mundo les hace estar yendo de un lado para el otro como barco al garete. Ujú. Eh, por eso yo digo, hoy darle un consejo a un muchacho que tiene 20 años y quiere hacer radio, lo único que puedo decir es que lea, se informe, se familiarice con la información. Yo les voy a contar Sí. un caso pequeñito de una locutora que lee informativos aquí en una radio que se llama Radio 10. Al no estar familiarizada con la información, un día tenía que leer algo sobre un caso judicial de una empresa que se llama Indalo, Grupo Indalo, Indalo Media, Grupo Indalo Media, que es el grupo empresario dueño de la radio donde ella trabaja. Y se hablaba de que en la época de Mauricio Macri era contrario a ese grupo mediático porque era opositor. Entonces, quería desguazar al grupo, desguazarlo, o sea, destruirlo, separarlo. Y entonces, la información decía, se trata del caso judicial donde el expresidente Mauricio Macri intentó desguazar al grupo Indalo. Y ella leyó, se trata del caso del grupo Indalo, el que el presidente Mauricio Macri quiso desaguar. Ay. Pensó que Sí, sí, estaba sí. mal escrito, y en vez de decir desguace, dijo desagüe. Eso quiere decir falta de familiaridad con la información. Es decir, si vos no estás informado, no podés entender el texto. Y también la preparación antes, pues, o sea, es necesario. Ya lo que yo he aprendido en estos poquitos tiempo y con un poquito de la experiencia que uno tiene es que si uno no prepara al menos algunas preguntas y no se lee y no lo vuelve y lo analiza, por eso yo me tomo al menos unas 2 horas antes de las entrevistas, porque si no llegas y estás improvisando y ahí es cuando estás Tal cual. como... Sí, mira exacto. que, perdón que interrumpa también con esto, No, pero tranquilo. es tan importante lo que tú dices Usted también porque, es parte de la radio, compañera. ay, Interrumpa. porque es que me recuerda también a uno de nuestros políticos colombianos que fue asesinado antes de la era de Uribe, Jaime Garzón, se conocía también como un humorista, pero él fue parte de un proceso inició, digamos, el proceso de paz en el conflicto armado en Colombia. Y él hacía precisamente esa crítica de lo que tú estás haciendo, una observación de cómo los profesionales de los medios de comunicación anteriormente, se dedicaban a ser abogados o eran sociólogos, ¿no? Claro. Literatos, ¿verdad? Porque se enfocaban en una carrera, se profesionalizaban, digamos, eso cambia la perspectiva de la persona que está ahí frente a la cámara, ¿cierto? Ya no es solamente una cara o una figura que tiene que agradar, sino que tiene un contenido ya dentro suyo y una perspectiva que está guiando. Entonces me da que es como un proyecto político global ya, Sí, sí. en la degradación de la educación y de los medios de comunicación, pues para poder reproducir este tipo de cultura apática también a lo que sucede en la sociedad, ¿no? Y nomás para agregar ahí, lo que yo veo también es que la derecha también así es muy básica en lo que está haciendo. O sea, por ejemplo, pegados a lo que viene pasando a nivel político en El Salvador, hicieron una campaña, o sea, que la gente que daba plata, los que hacen la pauta, que dan plata para que hablen bien del gobierno, entre comillas, bueno o malo, pero es terrible. O sea, es ahora un TikTok y el TikTok vale más que tener y que sentarte, leer y tener un poquito más de información. Y ahora también los jóvenes les gusta más eso, ¿no? Porque ya no estamos leyendo, ¿no? Se acabó la era de leer, la gente ahora solamente ve videos, TikTok. Ayer me sentaba con mi hijo Horacio, te cuento, a leer un libro y estábamos leyendo y me dice, pero ¿para qué puedo leer? ¿Para qué tengo que leer si mejor quisiera ver el libro? O sea, tratar de buscar un video que pueda leer y sale en TikTok. Y me ponía a pensar, ella tiene 10 años, Horacio, y me ponía a pensar en cómo volvemos a ese tiempo donde
necesitamos empezar a leer, ¿no? O sea, hay que volver a tener ese tipo de lectura. Pero bueno, dale para ya, Necesitamos Julia ya se quitó los nervios, Horacio, le vamos a... me tardo un poco. Es una tortuguita con eso, pero es que eso también es lo que Horacio estaba comentando en su quinto libro, ¿verdad? Que estamos hablando de la inteligencia artificial, cómo eso también afecta, de alguna forma nosotros lo vemos como una herramienta positiva, pero cómo afecta no solo la evolución del ser humano, sino la privatización también de los medios alternativos, ¿no? Con eso, Horacio, dale para que cierres con esto y nos terminamos con las preguntas finales y capciosas que tenemos para ti, que hemos preparado y que nos esforzamos y preparamos y leímos. Dale, Horacio, cierre con un comentario, con un mensaje, creo yo, también a nivel de análisis, pues, y un mensaje para que la gente lo escuche y también escuche desde allá, desde esa experiencia de seguir creando medios que sean sustanciales y que más que todo seamos responsables, que tengamos un poquito de responsabilidad con lo que decimos también. El tema de la inteligencia artificial es algo que ya se viene de una manera arrolladora. Yo lo abordé esto desde que comencé a ver los primeros pasos de la inteligencia artificial en radio en Europa. Por ejemplo, la clonación de voces. Empecé a ver que digamos, esa manifestación que hubo con los productores en Hollywood, que tuvieron paradas las producciones durante un buen tiempo porque iban a ser reemplazados por inteligencia artificial, y después la puesta en marcha de voces clonadas o voces sintéticas en algunas emisoras de Alemania y de Polonia. En Polonia hay una emisora que se llama Radio Piekary, que no sé si estará todavía el horario donde está Baisha, que se llama la conductora de inteligencia artificial, a la mañana, y anduvo muy bien, funcionó muy bien. Y a partir de ahí comencé con esta cuestión y descubrí que en España, por ejemplo, ya se utiliza para la producción de contenidos. Wow. También para el recorte de titulares. Es un complemento, digamos, al periodista que está en la redacción de la radio, y para el productor que se dedica a la producción de contenidos. Por lo tanto, ya tenemos en un pasito más, pensaba yo, van a comenzar a reemplazar a aquellos que dan las noticias en las radios del mundo. Qué ¿No es cierto? miedo. Entonces, anticipé un artículo que también se publicó en España sobre que la inteligencia artificial iba a reemplazar a las voces de los servicios informativos de la radio. Bueno, comenzó a pasar. Eso genera, claro, mucha zozobra, preocupación. No es que uno esté a favor o en contra, sino que es lo que se viene y el tema es cómo lo manejamos. Aquí en la Argentina ya tenemos la primer radio que reemplazó a los informativos, la primer radio con inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Y la radio se llama Concepto, FM Concepto, que Wow. la producción integral la compró la agencia rusa Sputnik. Y, por ejemplo, pasa como RT, pasa información de todo el mundo, también tiene conductores locales, pero cada hora los noticieros los reproduce una voz sintética, una voz de inteligencia artificial. Lamentablemente eso va a ir pasando a medida que los locutores de radio hagan, digamos, no defiendan bien sus posiciones, pero al mismo tiempo, si hay... Aquí se jubilan a los 65 años, pero los locutores más viejos se van a ir jubilando y van a ser seguramente reemplazados porque es más barato, no pagan cargas sociales, no se paga sueldo, entonces simplemente tiene que haber una persona que vaya escribiendo los boletines de la hora y después los programa para ser leídos por una voz sintética. La inteligencia artificial está ocupando muchísimos lugares de nuestra realidad. Y en la radio, digamos, está avanzando ferozmente, si uno quiere exagerar un poco. No tanto aquí en la Argentina, pero sí entiendo que en Europa y otros países se la está utilizando mucho y reemplaza justamente la labor de algunas personas que ocupaban ese sitio que hoy está, digamos, ocupado, valga la redundancia, por una inteligencia artificial.
Es lo que pasa hoy por hoy. Y lo que se viene, lamentablemente, el apagón de las radios de AM y el apagón de la radio de frecuencia modulada en Europa. Por No en supuesto. Estados Sí. Unidos todavía va a seguir la AM y la FM por mucho tiempo más, por una gran necesidad y por la extensión territorial que tiene ese país. Sí, bueno, de lo que veníamos comentando, nosotros tenemos que hacer otra extensión de esto porque estamos un poquito cogidos del tiempo, Sí. ¿verdad? Pero entonces, como para terminar, no sé, bueno, qué ley, digamos, podríamos, si tú tuvieras una posibilidad de poner una ley o de decir, bueno, esto tiene que ir por este camino en relación a, digamos, la inteligencia artificial y la cultura de la comunicación, como que, ¿qué harías tú ahí? ¿Cuál sería tu aporte en ese sentido? Muchos países están en este momento intentando regular el uso de la inteligencia artificial en muchos aspectos. En el caso de la radio, aquí en la Argentina quedó cajoneada una ley que protegía a los locutores que prestaban sus voces y que después resulta ser que esas voces eran clonadas. Hay una legislación que es un poco, digamos, ambivalente, que no es muy exacta, pero al mismo tiempo se puede decir que es lo único que hay que puede proteger a los locutores. En el caso de México, por ejemplo, ya hay una regulación donde aquellos locutores doblajistas eh, tienen un banco de voces y para uno acceder al banco de voces tiene que pagar. Es decir, a que aquella empresa que quiera la voz de fulano de tal, tiene que depositar, suponte, el dinero que pide ese profesional para poder clonar su voz. O sea, Ya nosotros vamos a clonar tu voz acá en Radio Jornalera New Jersey y vamos a pedir tus derechos de autor de voz. De la siguiente pregunta. Sí, bueno, entonces en una palabra, bueno, digamos que un personaje que puede que no sea tu familia, pero puede que sí, también que admires, que te haya influido en el camino en el que has tomado. ¿Quién sería ese personaje? ay, ¿sabes qué? Me resulta un poco difícil. He tenido personas que me han ayudado, digamos, que me han indicado el camino. em, digamos que han estado cerca de mí aconsejándome en lo profesional. Puede ser, por ejemplo, Nilfredo Oyarzábal. Ya no está entre nosotros, pero fue mi primer jefe de noticiero, jefe de redacción hace muchos años. Yo tenía unos 24, 22, 23 años cuando comencé de redactor en Radio Mar del Plata. Él me indicaba de qué manera orientar mi redacción. Después, cuando ya comencé a leer noticias también, él me decía sobre la velocidad de lectura, sobre la pronunciación. Él siempre estuvo a mi lado, inclusive cuando uno no estaba personal, él también se mantuvo allí expectante, tratando de ayudar. Porque, bueno, mi historia personal también es bastante singular. Como todas, ¿no? Pero cada una con su característica, porque yo me he criado con la familia de mi padre. Oh, Claro, mi mamá no estaba, hasta que la encontré muchos años después. Pero eso es para otro cuento. Para la segunda parte. y la última pregunta que tenemos, y si nos puedes contestar con una palabra, es que si pudieras crear un derecho a nivel mundial, ¿cuál sería? Ah, qué pregunta esa, porque realmente algo que pudiera englobar todo. Podría ser el derecho inalienable a la libertad de expresión, pero también hay otros derechos como no ser discriminado, eh, como se discrimina por raza, por color de piel, por nacionalidad, el derecho a la vida. Épale. Entonces, Horacio, te vamos a comprometer para una próxima entrevista para hablar sobre la libertad de expresión y qué es lo que realmente lo vemos como libertad de expresión. Te agradecemos muchísimo también a Julia por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por también ser parte
de Radio Jornalera, de escucharnos, a usted que nos está escuchando y que nos está viendo y que nos sigue y que está siempre pendiente de este programa desde el sur. Le agradecemos mucho por estar acá. Gracias, Horacio. Un saludo hasta Argentina. Abrazos y compañera, algunas palabras para despedirte. No, muchísimas gracias. Queda pendiente también de tarea nosotros ponernos a estudiar. Tenemos que leer esos 4 libros y el 5º que ya está, porque este es importante para nuestro crecimiento y también para poder aportar a la comunidad. Y definitivamente que los vamos a comprar también, y ojalá que en algún espacio te tengamos aquí en vivo y en directo hablando del libro, Horacio. Un fuerte abrazo, gracias a todos, y si quieres cerrar nada más, Horacio. Bueno, los libros se los voy a enviar a Richard en digital para que los reparta, y bueno, yo muy agradecido por esta conversación, y por supuesto quedo a disposición de ustedes y siempre a su servicio, ¿no es cierto? Y el reconocimiento del trabajo, de la labor que hacen ustedes con las personas migrantes, aquellos que llegan a buscar sus sueños ahí a Estados Unidos, porque su país de origen no les ofrece lo que ellos necesitan. Así que muchísimas gracias por eso también. Gracias. Esto fue Desde el Sur a través de Radio Jornalera New Jersey. No se olviden de compartir el link, darnos un like y suscribirse al canal de YouTube, y también síganos por Spotify. Muchas gracias y un abrazo a todos, todas y todes. Gracias. Audio Jungle.